La coalición de gobierno entre socialdemócratas y verdes en Suecia sufrió un durísimo descalabro. La oposición pidió la renuncia a 3 de sus ministros debido a la filtración de millones de datos personales de ciudadanos suecos. Irónicamente, Suecia es uno de los países que tiene las leyes de protección de datos personales más robustas del mundo. Pero la ministra del Transporte se brincó los protocolos de seguridad y, en consecuencia, los datos acabaron en manos de empresas sin controles de seguridad. Pero ¿cómo pasó esto? El periodista Fernando Rodríguez nos lo cuenta. La seguridad de Suecia está en riesgo tras la filtración de información personal de millones de ciudadanos, incluidos policías, militares y hasta espías. Calificada como una de las peores filtraciones de la historia sueca, no fue obra de hackers o agencias extranjeras de inteligencia, sino del propio gobierno. Todo empezó en 2015, cuando la Agencia Nacional de Transporte otorgó un contrato por $100 millones a la empresa IBM para que le ayudara a manejar su base de datos. Aunque el servicio sueco de inteligencia había recomendado no hacerlo, el contrato fue adjudicado por la agencia que recopila la información de las licencias de manejo y los datos de todos los vehículos, barcos y aviones del país. Según las primeras investigaciones, la exdirectora de la agencia, Maria Agren, violó la ley que exige que todas las personas o empresas que manejen datos personales cuenten con permisos de seguridad emitidos por el gobierno. Esta omisión permitió que, a su vez, IBM subcontratara a por lo menos 11 empresas de Rumanía, Croacia, Serbia y República Checa. La base de datos de la agencia de transportes contiene información personal de los suecos, no solo nombre o dirección, sino tipo de vehículo e incluso información médica. La falta de control incluso ha puesto en riesgo a los espías o agentes encubiertos que tengan una licencia de manejo. Además, la base de datos tiene información sobre infraestructura de puertos y terminales aéreas y hasta los horarios y rutas de los camiones de transporte de valores. Aunque el Ministerio de Defensa descubrió esta fuga de datos desde enero de 2016, decidió mantenerlo en secreto, incluso el primer ministro, Stefan Löfven, quien asegura que se enteró hasta inicios de este año. Löfven confirmó la filtración apenas el 24 de julio pasado, y solo después de que la prensa local revelara la noticia. El 14 de julio, la prensa publicó que Maria Agren recibió una multa de $8.600 por mal manejo de información privada. Agren había sido despedida en enero pasado sin que el gobierno revelara los motivos. El gobierno sueco ha empezado a revisar los contratos de otros organismos públicos que también han subcontratado su base de datos. Suecia es considerado uno de los países con mejores leyes sobre el manejo de datos privados, pero expertos de la Fundación Europea de Internet, una organización independiente, han criticado que el gobierno no haya seguido sus propias normas. Hasta el momento, los ministros del Interior y de Infraestructura ya renunciaron, pero el gobierno de Stefan Löfven se ha negado a aceptar la renuncia del ministro de Defensa, quien encabeza la investigación para conocer el alcance de la filtración. Jag tänker inte försätta Sverige i en politisk kris. Jag kommer idag att redogöra för min regeringsombildning. La oposición ha advertido que si el gobierno no despide al ministro de Defensa, puede impulsar un voto parlamentario para destituir al primer ministro en septiembre, cuando inicie el periodo legislativo. Por ahora, el gobierno sigue revisando quiénes han tenido acceso a la información y señala que será hasta octubre cuando toda la base de datos esté debidamente protegida. Para Foro Global, Fernando Rodríguez. Eso allá en Suecia, en donde evidentemente los errores de un funcionario que maltrató los datos personales de varios ciudadanos obligó a su renuncia. Eso allá en Suecia. Aquí en México, en cambio, con las denuncias que ha habido por parte de organizaciones de que hay un gobierno que espía, no pasa nada.